Hey, ¿qué onda, Skullheads? ¿Cómo están? Ya saben que yo soy John Metal. Muchas gracias por pasar y sobre todo, pues, gracias por dejar lo que opinas en los comentarios al término de este video. Pues, resumiendo, esto es reaccionando y pues me he quedado agachado con estas chavas que se llaman las Baby Metal, unas niponas muy talentosas y toda la maquinaria que tiene detrás está muy padre. Como lo dije en un video anterior, ando preparando un top de los mejores riffs y por ahí estoy viendo unas partituras en internet y, o sea, he decidido no escuchar la discografía, aunque tengo mucha curiosidad y siempre que pongo aquí quiero escuchar toda la discografía, pero digo, eso todo lo quiero guardar por una reacción porque de seguro han de tener algo más profundo detrás y me gustaría que pues ustedes que están más metidos en el tema me pongan en contexto, porque cada vez que yo he visto un video de estas chicas siempre hay alguien que me pone en contexto y me pasa información muy interesante. Entonces por eso he decidido guardarme hasta escucharlas, a ver si tienen videos oficiales o presentaciones en vivo. Y me llamó la atención esta partitura. No pude la verdad es que sí leo ciertas partes porque no quise como engolosinarme, ¿no? Sobre todo porque no las conocía. Las que conocía pues ya las vi todas, ¿no? Pero las que no, como esta me quedó mucha curiosidad y dije, no, mejor no las sigo viendo y mejor vamos a ver a qué nos atenemos, ¿no? Así que pues ya saben, espero sus comentarios y pues esperemos que no tengamos que cortar, porque ya saben que el algoritmo de YouTube es pero muy agresivo. Así que, a ver que se escuche bien. Muy agresivo. Más fuerte. Muy agresivo. Agresivo. Bueno, ya saben, ¿no? Entonces, si tengo que cortar el video por alguna razón, aquí abajo en la descripción les dejo el link para que ustedes los vean. Y en esta versión viene subtitulada, pero la voy a dejar no voy a pelar la letra, voy a enfocarme simplemente en el performance, en la canción, y después al final vamos la letra. Va, pues les parece que chido. Muchas gracias. Así es que vamos directamente a No Rain, No Rainbow. Me encantan las entradas con piano. Si algo saben hacer muy bien los nipones son como baladas power. El bajo. Tacata, tacata, tacata.
Ah, muchas guitarras. Armonizadas, me encanta. ¡Qué panquesote! ¡Wow! Bravo, bravo, bravísimo. ¡Qué panquesote! Antes de decir otra cosa, vamos a pasar a la letra porque hace rato se me pasó de ver la letra en la otra que era Megitsune. Aquí la dejé abierta y nunca la vi, pero bueno. Aquí vamos a ver. Sin lluvia no hay arcoíris. ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué la noche termina? No quiero nada, incluso mañana, el futuro sin ti. ¿Por qué estaba sonriendo? Porque aunque me sentía sola, nadie sabe que yo solamente realmente quería que tú estés a mi lado. Incluso la desesperación se convierte en la luz, aunque una lluvia interminable siga cayendo. Incluso la desesperación se convierte en la luz. Una triste lluvia una triste lluvia lanza un arcoíris, muy, muy lejos. No nos volveremos a ver, pero no quiero olvidarte por siempre. Si el sueño continúa, deseo que nunca me despierte de él. Porque estaba sonriendo, porque aunque me sentía sola, nadie sabe que yo solamente realmente quería verte. Eso era todo. Incluso la desesperación se convierte en la luz, aunque la lluvia termine y siga cayendo. Incluso la desesperación se convierte en luz. Una triste lluvia lanza un arcoíris incluso ahora. Una lluvia interminable llena mi corazón por siempre. Me recuerda mucho a la canción de Opeth, creo que, no recuerdo qué canción era, pero llega una parte en donde dice, la oscuridad, eh, la oscuridad siempre aparece, pero nunca prevalece, algo así, una cosa así, dando a entender que, pues, aunque estés en tus momentos más oscuros, siempre va a pasar y pues va a haber una esperanza, ¿no? Lo mismo con esta canción. La verdad es que la canción en sí a nivel es predecible porque es una balada, ¿no? Ya más o menos eh, uno puede predecir la estructura, ¿no? Entra en un pianito, entra en la letra suave, sube con algo fuerte. Por lo regular a la mitad siempre hay un break
No me esperaba realmente algo progresivo, como en otras de sus canciones, pero sí se siente y se ve que es como algo más interpersonal. Ya quiero ver el contexto que me van a poner de esta rola, porque me interesa saber por qué le hicieron, porque sí es totalmente distinta a las otras. Aquí se pusieron en modo totalmente serio y dijeron, pues vamos a demostrar que lo rudo no es nada más estar todo el tiempo como loco, sino lo rudo es reconocer también que pues hay un pinche lado humano que aunque nos cueste aceptarlo, cuando tienes que pues ver a los ojos, invitar una copa y romperle su madre, porque de otra manera te parte. Entonces, es algo muy aventado, pero muy chido y ya quiero ver de qué va. Los arreglos están súper chidos, los músicos que están muy buenos. Por ahí el arreglo del final, algo que me gusta mucho porque yo consumo pop japonés, siempre me ha gustado los arreglos que hacen con las cuerdas. Y sobre todo en este tipo de baladitas como medio poperonas, los arreglos con las cuerdas y el piano, la combinación que suelen hacer, son muy buenos. Me encantaría que hubiera una banda latina que pudiera hacer esas mezclas aquí, no sé, en México, no sé si la haya, pero aquí en especial como que no se avientan tanto a hacer eso y yo creo que si lo hicieran aquí podrían salir unas muy buenas. ¿Qué hay? Bueno, espero que eso no haya sido tuve aquí un imprevisto y pues tuve que pausar un poco esto. Bueno, continuamos. La canción está muy buena, me encantaron los arreglos. Vamos a bajar un poco. El primer arreglo que me llamó mucho la atención fue el arreglo del bajo en el intro, que le da bastante saborcito. La batería, a pesar de que es una baladita, la combinación está muy chida. En vivo me encanta porque se panean las guitarras y pues aquí metieron como unas 4 guitarras, o sea, la instrumentación que trae está muy chida y me encanta que en vivo se arriesguen a meter más instrumentos de los que regularmente son. Está muy chida, no sé, es de mis favoritos. Creo que de todas esta la subí al top, me gustó la verdad. Aquí el arreglo, me encantan las cuerdas. Chan, 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 y por acá la guitarra armonizada. Me encanta porque se escucha de un lado cómo empieza la guitarra, de este lado cómo se escuchan las cuerdas y de repente entra la otra guitarra a armonizar. O sea, está muy padre, me encanta que siempre jueguen en ese tipo de entra una cosa, entra la otra y nunca para. O sea, a pesar de que es una canción sencilla, los arreglos están muy padres. Y y esto armonizado me recuerda como mucho a Maiden, que era lo que solía hacer, bueno, lo que suele hacer en varias canciones. Y el hecho de que no estén haciendo como muchas pantominas o cosas así hace que la canción realmente suene seria. Y aquí están todos los Skullheads ahí. Se bajó, se ve enorme. Un pianito al final. Ese riffcillo del outro está muy padre. La verdad es una canción. Definitivamente este es un 10 redondo, absoluto en todo. O sea, incluso aunque no haya muchas cosas llamativas, no haya mucha luz, no haya mucha... O sea, la canción te atrapa la primera. Eh, ya saben, la música trasciende la barrera del idioma y en este momento se entiende que es una canción muy profunda o muy personal, entonces no sé si se la habrán dedicado a alguien. Ya quiero saber qué hay, por favor ahí pónganme los comentarios, pónganme en contexto, porque la verdad me encanta la manera en la que lo explayan, porque van directo al punto y sacan muchos datos que yo creo que al menos que los esté buscando en distintos lugares lo encontrarán en internet, pero es más chido encontrarlos desde el punto de vista de cada quien. Entonces, pues esto ha sido todo, muchas gracias por pasar, no olviden que aquí en las sugerencias les dejo cosas que les puedan gustar, ya saben,
¿Qué opinan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Es de sus favoritas? ¿No es de sus favoritas? ¿Es demasiado... Bueno, aquí no podemos decir que es demasiado rosa porque tienen muchas canciones que obviamente son muy rosas, pero a la vez rosa con negro, ¿no? Muy rojas, no sé qué color sea. Pero en esta ocasión sí es rosa, pero está muy chida. Aplausos, 10 redondo. Me echaré la versión en estudio, pero en esta versión en vivo, créeme que sí es algo que esta canción en especial me gustaría escuchar en vivo. Entonces, muchas gracias por pasar. No sé, algo está pasando ahí afuera, está medio raro esto. Entonces, muchas gracias por pasar, cuídense, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, pásenle chido y chao.